Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy? Pues hoy se cumple una etapa, hoy termina un ciclo, un viaje, hoy termina la primera fase del UCM de las partidas de Marvel Champions. Hoy vamos a hacer la partida de los Vengadores, ¿vale? O sea que terminamos la fase uno de las películas del UCM, que tenía muchas ganas de traeros este vídeo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ya estáis viendo que esto va a ser espectacular, ¿vale? Tengo muchas ganas de hacer esta partida, no la he jugado nunca, ¿vale? O sea, no sé si me estoy pasando, si va a ser demasiado fácil, veremos a ver. Entonces, ¿qué he hecho? Primero, líder de los Vengadores, ¿vale? Capitán América, con sus cartas, sin más. No puedo poneros la lista del mazo porque va a ser un mazo ilegal, entonces Marvel CDB no te deja registrar este mazo. Y vamos a ir en liderazgo con los aliados que son única y exclusivamente pues los Vengadores, ¿no? Tenemos a Hulk, tendremos a Thor, tenemos a Ojo de Halcón, tenemos a Viuda Negra y tenemos a Iron Man. A mayores a Nick Fury, pues bueno, porque está muy presente durante toda la película. Me podía haber metido también a Maria Hill, que también aparece, o algo más, pero bueno, vamos a dejarlo así, de primeras, y luego todo lo demás es un poco fomentar el trabajo en equipo entre los Vengadores, ¿no? Llevamos 3 trabajos en equipo, hacer la llamada para recuperar alguno, traje reforzado, bueno, pues un poco para aprovechar la habilidad de Iron Man y también, bueno, pues por darle un poco más de tiempo en mesa a cualquiera de los aliados, el Triskelion para poder jugar hasta 4, entonces los Vengadores para poder jugar hasta 5 a la vez, ¿no? A ver cuántos somos capaces de colocar. Y luego simplemente un poderosos Vengadores y un Vengadores reunidos, sin más. Y luego para el rampeo, el e-transporte, Queen Transporte. Muy sencillo, el mazo de recursos, vamos a llevar los 3 básicos y el todos juntos, o sea, vamos a ir full a hacer el mazo de Vengadores más, no sé cómo explicarlo, más temático posible, yo creo. Y vamos a hacer la partida, obviamente, contra Loki, pero le vamos a cambiar el entorno a Loki, ¿no? Lo vamos a hacer lo más cinematográfico posible y lo vamos a poner en el escenario de la Torre de los Vengadores. Entonces, ¿cómo he planteado esto? Como sabéis, el defender la torre, el escenario de defender la Torre de los Vengadores, digamos que está compuesto por, bueno, por otro par de villanos que son Medianoche Próxima y el otro era, bueno, no me acuerdo del nombre, pero su colega, ¿vale? Entonces, lo que sucedía en ese escenario es que había uno que tenía, lo tengo por aquí, espera que os digo el nombre. Está Medianoche Próxima, lo tengo aquí. Y Corvus, vale, pues lo que sucedía con Corvus era que era muy bueno en planificación, entonces vamos a tener aquí el Loki con mayor planificación del juego y lo que sucedía con Medianoche es que era muy buena en ataque, entonces voy a colocar el Loki que tiene más ataque de todas las versiones que hay de Loki como villano, ¿no? Luego, como escenario, vamos a poner el contenido que nos pide el escenario, que es conjunto de encuentros de defender la torre, normal y conjunto de encuentros modular, ejércitos de titán, pero luego, a mayores, voy a hacer una mezcla que no he hecho nunca y que creo que puede quedar muy guay. Y es el hecho de meter a mayores cartas de Loki, pero esas cartas de Loki que no hagan referencia al guantelete, ¿vale? Porque sabéis que en Marvel Champions Loki nos ataca con el guantelete del infinito, pero aquí vamos a hacerlo diferente porque en la película no tenía el guantelete y lo que vamos a hacer es simplemente meter sus artimañas mágicas, que van muy bien. Vamos a meter que es un maestro de las ilusiones, que va muy bien, su capa, la capa de Loki, su corona, la corona de Loki, y su bastón, el bastón de Loki. Entonces esto se va a añadir al conjunto de encuentros, ¿vale? Y lo vamos a barajar. Luego, cosas que quiero colocar, bueno, pues salvar el local de Shawarmas, porque realmente eso es un guiño muy claro a la película de los Vengadores por parte de Marvel Champions, o sea que lo vamos a dejar. Y nada más, yo creo que un poco ya estaría todo más o menos organizado. Vamos a poner también ya la obligación porque nos dice que vamos a leerlo todo. Preparación muestra la etapa 2A y pone en juego junto a esta etapa, de modo que haya 2 planes principales y 2 villanos en juego. Esta es la 2A. Cuando se muestre esta carta, pone en juego el entorno la Torre de los Vengadores con la cara de Fortaleza boca arriba y pone en juego el accesorio Defensa Tenaz vinculado a esta etapa, que es esto, ¿vale?
La defensa tenaz lo que nos dice es que es un permanente, el villano correspondiente al plan vinculado es el villano activo, y respuesta obligada, después de que termine la fase de los jugadores, vincula esta carta al otro plan principal. Cada jugador busca en el mazo una copia de tropas de asedio y la pone en juego enfrentada a él. Baraja el mazo de encuentros. Vale. Pues esto lo vamos a dejar listo. Yo creo que ya estaría. No sé si bajaros esto un poquillo. Tenemos aquí la Torre de los Vengadores. No recuerdo muy bien si por reglas te dejaba utilizar la Torre de los Vengadores. Yo creo que sí. Pero bueno, en este caso, como es peliculero, vamos a ir a full película. Me da igual esa norma. Creo que sí que te permitía, porque al final, bueno, pues simplemente se entiende que aquí está Loki en la Torre de los Vengadores y nosotros pues también podemos estar en el entorno de la torre o en lo que es la ciudad. Ahora, esto ya lo tenemos barajado, le voy a dar la vuelta a los dos planes principales y a ver qué nos cuenta. Voy a intentar, esto es plan de Corvus, plan de medianoche. Los he colocado... ¿Los he colocado bien? No, entonces voy a colocarlo así. Voy a colocarlo así porque Corvus era el que más planificaba y medianoche era el que más atacaba. Vale, esto lo quiero dejar así. Interrupción obligada. Cuando vaya a completarse esta etapa, en vez de eso quita toda la amenaza. Inflige 6 de daño a la Torre de los Vengadores. Vale, el daño que vaya con el que más daño hace. Y quita toda amenaza. Luego dale una carta de encuentro. Vale, pues el que más planifica con tema de cartas de encuentro. Sí, creo que así queda mejor. Vale. Pues ya estaría todo. Vamos a colocar la amenaza correspondiente. Una por jugador aquí. Otra por jugador aquí. Nos vamos a colocar ya en alter ego. Y vamos a empezar la partida. Aunque había que hacer esto también. Después de que la tropa asedio de la Orden Negra se enfrente a ti, elige entre infligir 1 de daño a la Torre de los Vengadores o bien infligir 2 de daño. Creo que les voy a hacer 1 de daño. O sea, es como que no podemos elegir porque realmente Capitán América no empieza herido la película. Entonces vamos a hacer como que ya ha habido el ataque a Nueva York. Creo que era Nueva York, ¿no? Y vamos a empezar así con un daño a la Torre de los Vengadores. Y nada, esto empieza con 3. Cuando se rote esta carta nos da una copia de Shawarma y creo que ya está todo listo. La Torre de los Vengadores con Loki contra Capitán América y sus aliados Vengadores. Y si sale la sombra del pasado, vamos a meter una tercera versión de Loki, ¿vale? Y nada, un poco el tema hasta aquí. Vamos a robar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como siempre os digo, deseadme suerte. Bueno, no he barajado mucho, esperemos que nos salga todo muy juntillo. Bueno, sale un poco de todo, vale, perfecto. Y nada, vamos a ver cómo organizamos esto. Estoy pensando a quién voy a atacar. Por cierto, vamos a hacer solo una etapa, ¿vale? Porque al final, cada uno de estos Loki que tiene 20 de vida tiene más que 2 etapas juntas de Corvus o de Medianoche. O sea que, pues nada, vamos a simplemente derrotar una etapa de cada, ¿vale? Espero que os guste esta configuración de escenario. Y vamos allá. Bueno, Steve Rogers nos dice la leyenda viviente que reduce en 1 el coste del primer aliado que se juega en cada ronda. Y tenemos un aliado que es Hulk. Yo no sé si quiero hacer aquí algo de Mulligan primero, y creo que sí. Me voy a quitar el hacer la llamada. Trabajo en equipo me puede venir bien con Hulk. Y bloqueo de escudo también me la voy a mulliganear. Entonces robamos 2. 1 y 2. Vale. Vale. Por 2 voy a hacer suelo del super soldado. Genero un recurso para bajarme a... Para bajarme a Hulk. No. Genero un recurso. 2 y 3. Para bajar el helitransporte. Y ahora reduzco en 1 el coste del primer aliado. Bueno, se me olvidaba preparación, por Dios. Se me olvidaba preparación, que es buscar el escudo del Capi. Where is the shield, guys? Where is the shield? Aquí está.
Preparación nos dice, busca en tu mazo tu pila de descartes la mejora escudo del Capitán América y añádela a tu mano. Buah, pues jugando así voy a tener que elegir entre Hulk o el escudo. Y creo que voy a elegir a Hulk, la verdad, de momento. Vale, descartamos 2 y 1 para bajar el helitransporte. Esto lo tengo en la mano. Hmm. Vale, pues nada, voy a jugar a Hulk. Me voy a dar la vuelta. Me la juego ya con Hulk. Es que no quiero descartarlo, gente. No quiero descartarlo, ¿eh? Pero hemos venido a jugar, ¿no? Para quitar la tropa de asedio ya directamente. Creo que es lo mejor. Vamos a pegar con Hulk aquí. Entonces nos dice respuesta obligada. Después de que Hulk ataque, descarta la primera carta de tu mazo. Si el recurso impreso tiene X cosas, suceden pues diferentes, ¿no? Entonces tenemos un... No, el de ciencias. Se descarta Hulk. Se descarta Hulk. Se descarta Hulk. Madre mía. Bueno, pues esto va al descarte. Lo vamos a dejar un poco... Es lo que menos se va a ver el descarte, pero nos da un poco igual. Y aquí nos coloco muchas cosas porque por aquí ya empieza a brillar demasiado, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho, creo que aún se puede centrar un poquito más todo. Vale. Y me voy a quedar con el escudo, la verdad. ¿Qué vamos a hacer aquí ahora? ¿Qué vamos a hacer? Ahora esto va a pasar aquí y nos va a atacar este de 3. La verdad, no nos hubiese venido nada mal el escudo. Creo que voy a intervenir de 2 en salvar el local y a ver qué sucede. Esto que se quede a 1. ¿Cuál era la habilidad? Aguantaría todo el día. Descarta una carta de tu mano. Prepara al Capitán América. Vale, de momento no nos interesa. Voy a descartar el escudo. Y vamos a dar turno. Robamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Vale. Y vamos allá. Entonces, ahora, respuesta obligada. Después de que termine la fase de jugadores, vincula esta carta al plan principal. Vale. Ahora colocamos una amenaza aquí. Otra amenaza aquí. Yo juraría que esto era así, porque estoy jugando de memoria. Hace mucho que no juego este escenario. Y ahora nos atacaría Loki. Firmeza. Victoria 1. Cuando se derrote esta carta, descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un plan secundario. Muestra ese plan secundario. Vale. Vamos a hacer un poco también la regla que había en la torre de los Vengadores, que, bueno, en el escenario de defender la torre, que es que para que los dos estén derrotados hay que derrotar a los dos a la vez, ¿vale? Entonces, aunque derrotes a uno, mientras no derrotes al otro, sigue activo, ¿vale? Entonces, nada, este señor nos va a atacar de 3 más el aumento. Y yo creo que, ¿qué tenemos por aquí? No tengo nada para defenderme ahora mismo. Creo que me voy a comer el daño. Ataca de 3. Nada más. Vale. 3 para nosotros. Y ahora, carta de encuentros. El local yo creo que lo podemos enderezar. Y es un... Buah, con la guardia baja, no. Bueno, pues me voy a descartar el suero. Me voy a descartar el suero. Ay, qué rabia. Qué rabia. Vale. Pues nos toca. Nos toca. Por abaratando 1, me voy a bajar el escudo. Creo que lo mejor es hacer un lanzamiento de escudo, la verdad. Ah, podría bajar también el suero. Y el casco.
Pues lo voy a hacer así, ¿eh? Vamos a... Bueno, primero voy a jugar de determinación audaz. El Capi recibe +1 a la intervención. Robamos una carta. Golpe heroico. Golpe heroico. Nah. Por 2, bajo el suero. Por 1, bajo el casco del Capi. Voy a jugar un poco a rolear, a tener a todo el Capi por completo. Y creo que esto no me conviene porque cuando se derrote nos aparece un esbirro y no estamos lo suficientemente fuertes de momento. O sea que lo que creo que voy a hacer es intervenir aquí de 2. Y vamos a dar turno. 1, 2, 3, 4 y 5. Aparecen los 2 primeros vengadores de la partida. Enderezamos. Voy a dejar las mejoras propias del Capi por aquí. Esto se pasa. Wow. Se pasa al siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Damos turno. Entonces, una amenaza aquí. Otra amenaza aquí. Y ahora nos ataca Loki. Vale. Creo que ahora sí podría defenderme, quizás. Pero bueno, es que tampoco tiene tanto ataque este. Había algo que hacían estos bichos cuando atacaban. Elige entre infligir 1 de daño a la torre. Vale. Esto lo voy a mantener. Esto lo voy a mantener. Las respuestas estas. Vale. Me las voy a dejar aquí que yo las vea, ¿vale? Las respuestas obligadas. Nos decía la de medianoche que cuando medianoche te ataque, elige entre infligir 1 de daño a la torre o bien que medianoche reciba +2 para el ataque, ¿vale? Entonces, como nos lo habíamos comido, yo voy a elegir hacerle 1 de daño a la torre, ¿vale? Porque eso nos lo saltamos. Porque sabía que hay una interacción que estábamos olvidando. Y la de Corvus nos dice que después de que Corvus realice un ataque no defendido, descarta la primera carta de la parte superior del mazo de encuentros e inflige 1 de daño a la torre por cada icono de aumento que haya en esta carta. Sabía que había algo que te obligaba a defender. Entonces yo me voy a defender para no meterle más daño a la torre, ¿vale? Me defiendo, ataca de 1, de 2 y de 3, no nos hace daño. Como tenemos el escudo del Capi, tenemos represalia, le vamos a hacer un daño. Le vamos a hacer un daño aquí. Como nos hemos defendido, nos activa la respuesta obligada de Corvus, que es hacer un daño a la torre de los Vengadores por cada icono de aumento de una carta que tendríamos que haber sacado. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya estaría todo. Vamos a sacar carta de encuentros. Y es la astucia de Loki. Cuando se muestre esta carta, Loki se activa contra ti. Vale, pues sería este señor otra vez. Y, de nuevo, después de que Loki realiza un ataque no defendido, descarta la primera carta de la parte superior del mazo de encuentros y se haría daño. Ahora, estamos agotados, no podemos prepararnos porque la habilidad del Capi es una acción. Entonces, vamos a tener que poner daño. Primero nos hace el ataque de 1, de 2, nos vamos a 5. Pero sí que mantenemos la represalia, o sea que se come otro daño. Y ahora, después de que Loki realiza un ataque no defendido, descarta la primera carta del mazo de encuentros, inflige tanto daño a la torre de los Vengadores como el número de iconos de aumento, que es 1. Entonces la torre ya se va a 3. Vale, se va a 3. Ok. Y ya estaría todo. Y ahora nos toca. Nos toca. Vale. Vale, pues creo que hay que bajar a los Vengadores, ¿no? Por 2 y 1. Voy a jugar a Thor. Y por... me voy a dar la vuelta.
Me voy a dar la vuelta para que Thor me cueste uno menos, realmente. Me lo puedo bajar. Porque dice reduce el coste del primer aliado que se juegue en cada ronda. O sea que primero me doy la vuelta. Por 2 pago a Thor. Y por 2 y una 3 me bajo a Ojo de Halcón. Thor entra con dureza. Ojo de Halcón va a entrar con... Vamos a ponerla así, del color violeta del traje de Ojo de Halcón. Entra con 4 contadores. ¿Y qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? Aquí hay un esbirro bastante potente. Ahora planificaría este tipo. Creo que me voy a quedar así. Vamos a robar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y damos turno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, tenemos a Iron Man, gente. Siguiente Vengador. Vale. Una amenaza. Uf, este planifica mucho. Dios, se me está yendo la partida, ¿eh? Una amenaza. O sea, está muy arriba este plan. Ahora, Loki. Esto estaría aquí. Creo que por aquí no refleja. No, no refleja. Vale. Ahora Loki planifica de 1 y darle al villano una carta de estado duro. Vale, nos hemos librado de que llegue al tope. Entonces esto se va a 5. Y carta de encuentros, ¿qué va a ser? No, 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 no. Bueno, pues planifica de 1 y añade las puntuaciones de planificación y ataque del otro villano a las del villano para esta activación. Bueno, da igual. Esto pasa. Entonces, interrupción obligada. Cuando vaya a completarse esta etapa, en vez de eso, quita toda la amenaza que haya sobre esta etapa. Luego inflige 6 de daño a la Torre de los Vengadores. Nah, pues esto ya pasa. Nos vamos a ir a la Torre de los Vengadores dañada. Cuando se muestre esta carta, descarta del juego todas las demás cartas de Torre de los Vengadores. Respuesta obligada. Después de que se coloque daño sobre esta carta, si hay al menos 9 daños sobre ella, los jugadores pierden en la partida. Wow, pues bueno, muy épic, ¿no? La torre dañada y carta de encuentros. Carta de encuentros que va a ser tropa de asedio. Después de que la tropa de asedio de la Orden Negra se enfrente a ti, vamos a sufrir nosotros 2 de daño. Vamos a sufrirlos nosotros, que la torre hay que protegerla como sea. O sea, al final somos los Vengadores, si no podemos defenderla, al menos la vengaremos. Y ahora se activa la respuesta de Ojo de Halcón. Esto se va a 3 y le hacemos 2 de daño a un esbirro. Vale. Vale. Bueno, Ojo de Halcón. Eso es. Eso es, gente, vamos. Vale, nos toca. Entonces, podríamos bajar a Iron Man realmente. Por 3. Por 3. Vale. Vamos a pagar una. Vamos a abaratar otra. Son 2. Y vamos a quitarnos... lanzamiento de escudo. Para bajar a Iron Man. Y así tenemos los 3 aliados. Ahora me voy a curar de 3. Nos damos la vuelta. Y creo que simplemente por 3 voy a bajar Queen Transporte. Voy a seguir montando mesa. Por 3 bajo Queen Transporte. Y ya tenemos todo bastante bien. Ahora habría que quitarse la tropa de asedio. Voy a
intervenir de 2 aquí. Daño en Tony. Voy a pegar de 1 con Ojo de Halcón. Nos quitamos a la tropa de asedio. Daño en Ojo de Halcón. Y me voy a mantener a Thor de momento. Y vamos a dar turno. Vamos a robar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y enderezamos todo. Vale, a ver, vamos a colocar el local de shawarma más por aquí, para que los aliados estén más cómodos. Vale, esto ahora pasaría al lado del Loki Corvus. 1, 2, 3, 4, 5. Damos turno. Una amenaza aquí. Otra amenaza aquí. Nos ataca. Respuesta obligada. Después de que nos ataque, si no está defendido, habría que hacerle daño a la torre. O sea que voy a defender con Thor. Ataca de 1, de 2 y de 3. A Thor se le quita el duro. O podría defender yo. Voy a defender yo creo. Para darle un uso a mayores. Bueno, ahora ya es el poder del ataque. No sería justo. Entonces nada, simplemente le quitamos de aquí el duro. Y vale, no hay que colocar daño sobre la torre. Y carta de encuentros que va a ser Batidor, Esbirro. Cuando se muestre esta carta, descarta una carta de tu mano al azar. Vale, pues nada, vamos aquí a barajar y lo que salga. Que va a ser... Oh, un recurso doble. Bueno, pues nada. Esto se va a 2. Con una flecha matamos esto. Qué bueno es Ojo de Halcón. Y ya nos tocaría. Nos toca. Vale. Vale. Esto se lo podemos poner gratis a Iron Man. Dejarlo por aquí, a Iron Man. Porque reducen 1 el coste de cada mejora que se juegue sobre Iron Man. O sea que ahora Iron Man tiene más 2 de vida. Vale. Por 2 me voy a bajar la Torre de los Vengadores. Vamos a seguir sumando aquí mejoras al mazo. Voy a intervenir aquí con Ojo de Halcón. Cuando se derrote esta carta, cada jugador añade una copia de Shawarma a su mazo y lo baraja. Vale, pues vamos a barajar el Shawarma. Hemos salvado el local de Shawarmas. Cortamos. Y ahora le damos la vuelta a esta carta que es Cisne Negro. Dureza. Respuesta obligada. Después de que Cisne Negro se enfrente a ti, descarta una carta de tu mano. Vale. La que queramos en este caso, que va a ser Determinación Audaz. Y ahora, daño en Ojo de Halcón. Esto es después de que entre en juego un esbirro. Curioso, ¿y esto entra en juego? No sé si esto entra en juego. Dale la vuelta a esta carta. ¿Esta señora entra en juego? Entiendo que sí, ¿no? Entiendo que sí. Porque lo que no se muestra no está en juego. Cuando se muestra, entraría en juego. Entonces la dureza se la voy a quitar con una flecha de Ojo de Halcón. Y lo que vamos a hacer ahora es pegar de 2 y 2 son 4. Derrotamos a Cisne Negro. Daño en Iron Man. Y vamos a dar turno. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos todo. Y esto pasa aquí. Vale, ok. 2, 3, 4, 5. Una amenaza en cada plan.
Ahora nos atacaría el Loki medianoche. Vale. Cuando nos vaya a atacar, tenemos que elegir entre darle 1 de daño a la torre o darle más 2 al ataque. Yo creo que le voy a dar más 2 al ataque y me voy a defender. O sea que este tipo ahora ataca de 5 más el aumento. Son 5, 6 y nos hemos defendido de 3. O sea que nos hace 3 daños. Nos vamos a 7. Vale. En 11 perdemos. Tenemos represalia, o sea que se le quita el estado duro. Y ahora carta encuentros, que va a ser... Cuando se muestre esta carta, cura de 2 a cada villano y dale a cada villano una carta de estado duro. Bueno, pues nada. Pues este se cura y una carta de estado duro a cada uno. De momento Loki está ganando la partida, pero bueno, espero que a partir de ahora podamos empezar a hacer algo. Nos toca... Vale, tenemos aquí 2 cartas interesantes. Si tus personajes tienen el rasgo vengador, todos los aliados tienen +1 de ataque, +1 de intervención. Esto es muy rico, ¿eh? Y prepara a todos los personajes vengador que controles hasta el final de la fase. Uf. Vale, el Vengadores Reunidos lo voy a dejar para más adelante. Lo voy a dejar para más adelante. Buah, la pena que no voy a aprovechar el Poderosos Vengadores ahora mismo. Vale, vamos a pagar 2. O sea, igual debería irme al Alter Ego. Igual sí. Me voy a ir a Alter Ego para reducir el coste del señor Nick Fury. Entonces Nick Fury nos va a costar 1 menos. Pues vamos a pagar 1, 2 y 3. Entra Nick, robamos 3 cartas. 1, 2, 3. Voy a intervenir de 2 aquí. Daño en Nick. Creo que me voy a quitar de delante a Ojo de Halcón. Voy a quitar un estado duro de aquí. Ojo de Halcón cae derrotado. Voy a pegar de 3 a este Loki. Doble daño en Thor. Por un todos juntos genero 3 recursos. Voy a bajar a gente 13. Quito 2 de amenaza de un plan. Voy a quitar el estado duro de aquí. Daño. Y ahora... no puedo tener 4 porque tiene que ser si todos tus aliados tienen el rasgo vengador. Si todos tus aliados tienen el rasgo vengador. Bueno, Nick sí que lo podría utilizar porque habría utilizado Halcón antes. Ojo de Halcón. Pero me tengo que quedar en 3. Entonces esto estaría así. Y aquí habría 2 más de amenaza. ¡Ay, Kalaki! Nada, pero uso el todos juntos para jugar este apoyo. Aunque ahora no estaría activo porque no todos son vengadores por el maldito Nick Fury. Y vamos a jugar el apartamento de Steve. Voy a utilizarlo. Robamos una carta. Curamos de 1 a Steve.
Trabajo en equipo. Nos da un poco igual. Nos da un poco igual. Creo que voy a intervenir de 2 aquí. Daño en Iron Man. Bueno, pues vamos a dejar un poco así la cosa. No me estoy acostumbrando a este mazo. Me voy a quedar así con esto. 3, 4, 5. ¡Qué exceso de recursos! Y barajamos. Bueno, ahora más o menos tenemos algo de mesa montada. No sé hasta qué punto ha compensado meter a Nick Fury, realmente, en este turno. Y a ver si ahora después, en este segundo ciclo, empezamos a pegarle ya de una vez a estos Lokis. Si entra en 2. Vale. Y ahora esto se cambia. Y damos turno. Entonces, uno aquí, otro aquí. Ahora este señor planifica de 3. La respuesta obligada solo es cuando realice un ataque. Son 3 y añade las puntuaciones de planificación y ataque del otro villano a las de este villano para esta activación. O sea que son 4, o sea que esto se va a 5. Vale. Y ahora carta de encuentros. Como hemos hecho ciclo de baraja, otra más. Vincula esta carta al Loki. Vale, pues esto va a este Loki que es el activo. Y el villano te ataca. No, perdón, estamos en alter ego, esto tiene oleada. Vincula esta carta al Loki. Wow, bueno, pues ahora tenemos aquí un Loki hiperchetado. Vale. Después de que Loki sea intercambiado, le das una carta de estado duro. Vale, la capa en este caso no tiene tanta cosa. Pero lo que voy a hacer es obligarme a quitarlo, si no cuando pase esto, que entre comillas se intercambia, le voy a dar el estado duro. Vale, nos tocaría, Nick se va fuera. Entonces ahora me voy a curar de 1 y robo una carta. Ok. Ahora nos costaría uno menos el aliado que juguemos, que creo que va a ser Viuda. Porque Viuda no es vengadora. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vaya error, ¿no? Vaya error del juego, la verdad. No sé si deciros que la voy a considerar vengadora. La voy a considerar vengadora, ¿eh? O sea, obviamente una partida normal no la consideraría, pero aquí sí. Entonces, lo que voy a hacer es que me cuesta solo 2 y voy a pagarlo, pues, así mismo, ¿vale? Y ahora, ¿me curo o no me curo? No me voy a curar. Me voy a dar la vuelta. Creo que voy a hacer un golpe heroico. Vamos a pagar 3, jugamos golpe heroico. Inflige 6 de daño a un enemigo. Si has pagado el coste de esta carta utilizando un recurso de fuerza, aturde a ese enemigo. Entonces vamos a pagar 3 recursos universales. Le hacemos 6 a este, que es el que nos va a atacar luego. Y le vamos a dar un estado aturdido. Vale. Ahora. Ahora, yo voy a entender que Poderosos Vengadores se activa porque Viuda Negra es vengadora y Torre de los Vengadores también. O sea, es vengadora. Me da igual lo que diga esto. Y ahora habría que descartar energía y ciencia. O ciencia y fuerza. Voy a descartar energía y ciencia. No, espérate. Ciencia esto. Energía esto. Le voy a desvincular esta. Y esto es que tenemos overbooking.
O sea que, mirad, así. Y esto se va también. Ah, no, hay que realizar ataque básico. ¿Y esto es realizando ataque básico? Sí. Oh, dioses. Pues nada. Voy a atacar a este señor. A ver. Voy a atacar a este señor después de que realices un ataque básico. Vamos a quitar lo que os dije. Ciencia y energía. No, de hecho, me compensa hacerlo así. Para quitar esto. Y lo que voy a hacer es una interrupción con trabajo en equipo. Para añadir el atributo de Thor. Y como todos mis personajes son vengadores, todos los aliados tienen +1, o sea que son 4, y 2 son 6. Le hacemos 6 de daño a este tío. Se va a 9. Se va a 9. Está bien contado, ¿no? Si todos tus personajes tienen el rasgo vengador, todos los aliados reciben +1. Entonces son 4. Y 2 son 6. Vale. Tu héroe no recibe ese +1. Esto lo voy a dejar. El otro lo desvinculé con Shawarma. Y Agente 13 no la puedo jugar porque no es vengadora. Vamos a intervenir de 3 aquí. Y se va a 2. Y daño a Iron Man se queda solo a un daño, ¿vale? Porque tiene 5 de vida por el traje mejorado. Me voy a descartar de Agente 13 y vamos a robar 1, 2, 3, 4, 5. Hombre, Hulk aplasta. Hulk aplasta. Vale, damos turno. Esto se viene aquí. Una amenaza en cada lado. Uno aquí. Se va a 3. Ahora, Loki nos quiere atacar, pero lo tenemos... ¡Ah, tiene firmeza! No me acordaba de esto. No me acordaba de esto. No me acordaba de... Maldito Loki, es verdad. Es verdad. Es verdad. Vale, me voy a defender. Le voy a dar ataque. Que ataque de 5. Ataque de 5. Añade las puntuaciones del otro. De 6 nos ataca. Nos hace 3 daños. Porque hemos defendido de 3. Se come 1 por la represalia. Carta de encuentros. ¿Qué va a ser? ¿Qué has aturdido? Si ya estás aturdido, sufres 2 de daño. Pues nada, nos aturde este señor. Este sí que nos aturde a nosotros. Y... nos toca. Nos toca. Uf, qué mal me viene este aturdido ahora, la verdad. Sí que puedo bajar a Hulk. Por 2. Vamos a bajar a Hulk. Porque ahora sí que es Vengador. Y creo que voy a hacer un Vengadores Reunidos, ¿eh? O sea que... este está... Ah, este no puede pegar ahora. Este tampoco. Pero Hulk sí. Y Viuda sí. Viuda ahora pega de 2. O interviene de 2. Vamos a... No, interviene de 3. Vamos a intervenir de 3 aquí. Daño aquí. Vamos a pegar de 4 aquí. Descartamos. Recurso de energía. Inflige 1 de daño a cada personaje. No, Hulk, no. No, Hulk, no. No, de verdad, Hulk, no. No, ahora no era el momento, cabrón. Ahora no era el momento, tío. Ahora no era el momento, tío. No, tío. Maldito Hulk. Uno aquí. Viuda se nos va. Iron Man se nos va. Y Thor se nos va. Con un Vengadores Reunidos en mesa, macho. Es que con Hulk no te la puedes jugar nunca. Es increíble, tío. Es increíble. Bueno, la voy a jugar igual. Enderezamos a todos los personajes Vengadores.
Y recibe +1. Con Capi voy a atacar para quitarme el aturdido. Con Hulk voy a atacar de 4 aquí. Descartamos. ¿Y esto qué es? Esto no tiene nada. ¿Por qué recurso impreso? O sea que no sucede nada. Ostras, qué bien viene esta carta para Hulk. Qué pena que sea un mazo ilegal. Y esto se va a 3. Joder, no podéis sacarla antes, ¿no? Maldito. Vale. Vale. Y vamos a dar turno. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Derzamos. Creo que me voy a quedar así porque ese hombre planifica de muchísimo. Esto se pasa aquí. Y damos turno. Entonces, uno de amenaza aquí y aquí otro. Se va a 3. Este señor nos ataca. Tenemos que defendernos. Me voy a defender con Capi. Defendemos de 3. Ataca de 1, 2 y 3. No nos hace daño. Se come uno por la represalia. Y carta de encuentros. Una sombra del pasado. Madre mía, ¿eh? Madre mía, qué película. Pues nada, aquí se viene Loki. Aquí se viene su plan secundario. Y esto se mezcla. Wow, ¿eh? Wow. Bueno, por lo menos al Loki de una atacada con Hulk lo puedo quitar. Vale, y ya le hemos metido bastante daño de una atacada. Uno ya está a mitad de vida, algo más, a 11, y el otro está a 14. A 14, bastante bien, la verdad. Bastante, bastante bien. Cortamos. Y nos toca. Vale. Uy, un hacer la llamada. Uy, un hacer la llamada. Qué interesante. Lanzamiento de escudo. Descarta X cartas de tu mano. Luego devuelve el escudo del Capitán América a tu mano. Podríamos hacer 3 con un lanzamiento de escudo. Voy a jugar. Vamos a hacerlo, gente. Vamos a intentarlo. Voy a jugar lanzamiento de escudo. Descartamos 1, 2, 3. Devolvemos el escudo a nuestra mano. Y hacemos 4 de daño a X enemigos. 4 aquí. Interrupción obligada. Cuando Loki va a ser derrotado, descarta la primera carta del mazo de encuentros. Si eso es una perfidia, Loki se cura de todo en vez de ser derrotado. Esbirro. Vale, no es perfidia. Entonces, este Loki, derrotado. 4 aquí. Tremendo lanzamiento de escudo que vamos a hacer. Y 4 aquí. Vale, 18, 15. Vale. Y cuando se muestre esta carta, coloca una amenaza adicional por cada carta Asgard que haya en juego. 1 y 2. O sea, esto sería 4. La rencilla familiar, qué pena que no esté Thor aquí ahora mismo. Aunque podía haber utilizado el hacer la llamada. Vale, vale. ¿Podríamos derrotarlos ahora mismo? A los dos Lokis a la vez. Ese está a 2 daños. Ah, ese está a más. Ese está a más. Podríamos hacer un golpe heroico. Vale, creo que lo tenemos, ¿eh? Creo que lo tenemos. Creo que lo tenemos. Hulk ataca de 4. O sea que voy a pegar con Hulk. De 4 aquí. Descartamos la primera y es de ciencia. O sea que tendríamos que descartar a Hulk. Pero le hacemos
4 daños a este señor. Déjame colocar esto de otra manera. Y ya pasaríamos a 22 de daño. Entonces este Loki caería derrotado. Pero como os dije, no cae derrotado hasta que no derrotemos al otro. Y el otro está a 15. Pero podemos jugar golpe heroico. Entonces, golpe heroico hay que pagar 3. 1, 2, 3. Inflige 6 de daño a un enemigo. Y si has pagado el coste de esta carta utilizando el recurso de fuerza, la aturdes, pero no lo podemos aturdir porque tiene firmeza. Nos queda el escudo del Capi en la mano. Espero no haber cometido muchos errores. Y nada, la partida hasta aquí, esta partida de los Vengadores del UCM. Primera fase del UCM terminada, ¿no? Hemos hecho Capitán América, Capitana Marvel, Iron Man, Thor. Bueno, Capitana Marvel estuvo ahí porque sabéis que estamos yendo en orden cronológico de la historia en sí, ¿no? Para que podáis ir siguiendo todos los acontecimientos. Primero nació el Capi América, luego hubo el tema de Capitana Marvel, luego apareció Iron Man, luego apareció Thor, Hulk también, la película de Hulk. Y hemos llegado a Iron Man 2, también lo hicimos, apareció Máquina de Guerra por ahí. Y luego en último momento pues se juntan todos para intentar derrotar a Loki, ¿no? Y bueno, pues un poco la partida es esta. Espero que os haya gustado la propuesta de meter a Loki en el escenario de la Torre de los Vengadores. Yo creo que es de verdad lo más cinematográfico que puedes hacer hoy en día con Marvel Champions, aunque obviamente estamos rompiendo un montón de reglas. La idea de meter a los Vengadores, aunque son de aspectos diferentes, ya la tenía antes de que saliera Cíclope, pero la verdad me siento muy a gusto con la construcción, porque aunque estamos rompiendo las normas, de repente el propio juego te está diciendo que va a haber un héroe al que se le va a permitir hacer eso, ¿no? Entonces como que me siento que hago menos trampas, metiendo aliados de cualquier aspecto. Y bueno, pues eso, fallo, que la viuda no sea vengadora. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué fallo? No me había dado cuenta nunca. A ver, realmente esta es la viuda que tenemos ahora. Seguramente acabará saliendo una viuda básica, una viuda en, no sé, en justicia o lo que sea y vendrá con el aspecto vengadora seguro, segurísimo. Y nada, un poco la partida hasta aquí, espero que os haya gustado. Realmente esta era una partida que nos venía muy bien jugarla ahora porque así ya terminamos la fase Vengadores antes de que vengan Spider-Ham y SPDR y nos pongamos a jugar con ellos en esta nueva etapa de arácnidos hasta que salgan los mutantes, que ya los tenemos cada vez más cerca. Y espero que os haya gustado. Ponedme en los comentarios, bueno, las impresiones, lo que os ha parecido. Si os las estáis haciendo en casa, que hay gente que me ha comentado que se hace la campaña en casa muchas veces. Bueno, la campaña, sí, bueno, no deja de ser una especie de campaña todo esto, una campaña del UCM. Y espero que os haya gustado y como siempre os digo, nos vemos en próximos vídeos. Chao.